Bueno, pues nos encontramos en el Colegio Luis Álvarez Cruz de Las Galletas y vamos a entrevistar a la jefa de estudio, que además es tutora de sexto de primaria. ¿Qué fue lo que te inspiró a ser maestro? Bueno, yo creo que en el entorno donde yo me he criado han sido todos maestros. Entonces, creo que estaba abocada ya directamente al magisterio. Mi abuelo era maestro, mis tíos maestros, mis hermanos, o sea que yo creo que el ambiente ya no daba opción a otra cosa. ¿Se han cumplido tus expectativas? Sí, totalmente. Cuando yo empecé a estudiar magisterio, la ilusión me motivaba muchísimo porque me había criado en ese ambiente, sabía perfectamente a lo que se dedicaban los maestros, ¿no? A esa profesión tan noble que es el magisterio. Y al ver todo ese maremágnum de cosas que hacían en casa, de corregir y de preparar clases, pues yo sabía a lo que me enfrentaba, lo sabía perfectamente. Y vamos, todas las expectativas que yo tenía cuando empecé a trabajar se han cumplido por completo, todas, perfectamente. ¿Fue difícil empezar a dar clases? Sí, al principio es muy difícil. Por lo menos en la época cuando yo estudié, lo que yo aprendí en la facultad no tenía nada que ver con la realidad de un colegio. Nada. Yo salí de la escuela de magisterio en esa época, estoy hablando hace muchos años, sin tener ni idea cómo enseñar a leer y a escribir a los niños. O sea, yo salí y dije, ¿y todo lo que he estudiado? O sea, estudiaba mucha teoría, muy poquita práctica, y cuando llegabas a la escuela no tenías ni idea. Entonces, lo que hacías era pues, preguntar a los compañeros mayores que ya tenían muchos años de experiencia. En esa época no existía internet, ni existía nada para tú preparar clases, entonces te llevabas de la experiencia de la gente mayor, que te decía, mira, esto hazlo así, esto hazlo de esta manera, dedícalo a los niños este tiempo, hazle... Entonces, con la experiencia de los mayores, de los profesores que ya llevan muchos años dando clases, es como uno empezó a trabajar. Al principio me costó mucho. Lo que pasa es que yo creo que tenía tanta ilusión en que aquello, sobre todo que los niños me entendieran, ¿no? Yo tenía mucha ilusión por eso. Y bueno, y te rodeas de la gente que tú vas viendo que tiene mucha experiencia y de ellos aprendí muchísimo, pero fue difícil, bastante además. ¿Qué es lo que consideras más complicado de tu profesión? Lo que considero más complicado de la profesión actualmente, este concepto ha cambiado. Ha cambiado desde el principio de dar clase con los años ahora. El concepto de lo más complicado para un maestro va cambiando a medida que va cambiando la sociedad. Yo ahora mismo el problema que tengo más conflictivo en ese sentido es el deterioro de la figura de maestro que tenemos socialmente, ¿no? Hace unos años cuando yo empecé a dar clase, un maestro era un maestro, se respetaba, tenías una comunicación con los padres maravillosa, con los niños también eran respetuosos, ¿no? Tenemos otra calidad de valores, ¿no? Esos valores se han ido deteriorando con la sociedad igualmente, entonces eso repercute también en la escuela. Ahora mismo lo más complicado para mí es el deterioro de la figura del maestro y por parte de, por supuesto, de los gobernantes, que eso hace que los padres también siempre vengan, ¿no? Con las uñas cargadas a ver qué pasa con el maestro, por qué le hace esto a mi niño, porque últimamente los padres ya no vienen a preguntarte, maestra, ¿qué ha pasado con el niño? ¿No? Quiero que usted me explique qué ha pasado, por qué lo ha dejado sin recreo, o por qué me ha puesto esto en una agenda, en una nota. Ahora mismo es tal el deterioro de la figura del maestro que ya los padres no se lo han creído tanto que ya vienen diciéndote no a preguntarte, sino, vamos, a intimidarte en ese sentido. Entonces creo que el conflicto ese hay que limarlo poquito a poco. Y has dicho que ha ido cambiando con el tiempo. Sí. Que actualmente ese es el problema. Ese es el problema. ¿Y anteriormente? Anteriormente quizás, mira, una de las dificultades que tenía yo al principio era cuando se empezaron a integrar los niños de NEAE, de necesidades educativas especiales. Cuando empezaron a integrarse esos niños dentro de la escuela, porque antes no se integraban,
fue complejo. No sabías cómo tratarlo, teníamos niños autistas dentro de un aula que no sabíamos cómo llevarlos, ¿no? Teníamos niños de TDAH, no sabíamos ni lo que significaba eso en ese momento. Es decir, ¿no? Solo eran los profesores especialistas que sabían todo ese tipo de nomenclatura, de cómo tratar pedagógicamente a esos niños. Eso fue el principio. Cuando esos niños se integraron en el aula, nos costó a los maestros saber integrarlos, ¿no? Porque no es fácil saber. Ahora mismo, gracias a Dios, todos los niños están integrados y la sociedad con ellos también. Hemos evolucionado mucho en ese sentido y eso, vamos, ha sido para bien. Pero al principio sí fue eso, la integración de los niños de NEAE dentro de un aula ordinaria. Vale. Aparte de la docencia, ¿tienes alguna otra especialización? Sí, tengo un grado medio del Conservatorio Superior de Música de Canarias en piano. Y eso hace que mi tutoría, los niños que yo le doy clase, la música sea fundamental. Aunque yo no sea la profesora de música que le da clase a ellos, la música para mí es imprescindible. Entonces procuro siempre un rato para poner música, para hacer la tarea con música, que ellos me digan sus grupos musicales favoritos y hacemos alguna actividad en lengua y por ahí le doy el tema de lengua. Vamos, la música para mí es fundamental con ellos y ellos lo saben además, los niños. ¿Has vivido alguna situación en la que no sabías cómo actuar y la podrías contar? No, ¿cómo actuar en relación a los niños? No. En relación a los niños no he tenido nunca ningún conflicto así que no supiera resolver, ¿no? Yo soy bastante dialogante, bastante resolutiva en ese sentido, ¿no? Oigo mucho a los niños y eso es fundamental. Quizá es más con padres, el sentimiento es más con padres, de no saber cómo resolver una situación enquistada a lo mejor, y ahí me ha costado un poco más, ¿no? A lo mejor algún padre que te dice, por ejemplo, no me gusta el villancico que le está enseñando a los niños. Y tú le dices, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por algún motivo especial o alguna cosa? Me dice, no, me gusta más, usted le está enseñando uno de Mecano y a mí me gusta otro grupo. Y entonces tú no sabes cómo resolver esa situación. Y dices, bueno, pues mire, yo hago eso. Me gustaría que, bueno, que si también el otro grupo también es bueno, pues lo ponemos. Pero son más bien conflictos con padres, lo que te queda que no sabes cómo resolverlos, ¿no? Con niños no, de momento no. ¿Cuánto tiempo dedicas a preparar tus clases? Eso depende, o sea, por ejemplo, la época de exámenes dedicas mucho tiempo, ¿no? Porque tienes que corregir, que poner notas. Para preparar, yo creo que hora y media diaria, eso es en la época normal. Cuando ya tienes exámenes le dedicas un poco más, o cuando es la época, por ejemplo, ahora, la época de Navidad, ¿no? Que necesitas pues, buscar actuaciones para el Festival de Navidad, cambiarle a lo mejor la letra de algunas cosas, buscar una manualidad bonita para hacer con ellos. O sea, entonces ahí le dedicas un poquito más de tiempo. Pero normalmente, diariamente, hora y media más. Pero un maestro siempre está preparando. O sea, un maestro va por la calle y está siempre dándole vueltas en un escaparate y dice, ¡ay, qué bonita esa manualidad! A ver si lo hago con los niños. O sigo, no, voy a una tienda a comprar algo. Y digo, ¡ay, qué bonito! Vamos a ver, eso para los niños. Siempre, un maestro siempre tiene en la cabeza a los niños de su clase. O sea que la preparación es continua, es continua. ¿Qué clase de profesor te consideras? Yo soy una maestra comprensiva, creo yo. Es decir, tengo muy buena relación con los niños, pero al mismo tiempo ellos saben que yo soy estricta en ciertas cosas. En lo que es la educación, en lo que son los valores de solidaridad. Yo empiezo siempre el primer mes, septiembre y octubre, no doy absolutamente nada de contenido. Nada. Hago mucha fiesta, porque la gente cree que una fiesta es para divertirse y yo el objetivo que hago con esa fiesta es que se conozcan entre ellos. Hago muchos juegos cooperativos para que se mezclen entre los niños. Yo soy la que pongo los grupos para mezclar. Entonces, el mes de septiembre hago muchísimos juegos, muchísimas fiestas para que ellos tengan una convivencia. Hablamos mucho de la solidaridad, de la empatía, ese tipo de cosas. Y luego lo que hago es una vez al mes, es hacer una fiesta el viernes final de cada mes, para lo mismo, ¿no? Y así, yo creo, a mí me ha dado resultado. Soy bastante empática con los niños y ellos conmigo, ¿no?
aunque ellos saben que yo soy recta, ¿no? Yo quiero que estudien, que piensen en el futuro, que eso sirve para algo, ¿no? Yo siempre les digo eso, es decir, yo todos los temas los empiezo siempre con algo real, una situación real. Antes de yo empezar a dar una situación de aprendizaje, siempre lo hago el contexto, lo pongo en algo real, ¿no? Que ellos sepan, entonces, situaciones de la vida real, y eso hace que ellos despierten la ilusión de las cosas, ¿no? Yo los ilusiono mucho con cosas, ¿no? Y vamos, y me los llevo a mi terreno totalmente. Ellos saben que yo soy estricta en ciertas cosas, ¿no? En estudiar, en que hay que hacer cosas con los compañeros, en hacer los trabajos y entregarlos en la fecha que yo les digo. Ese tipo de cosas, ellos saben que yo soy recta, pero al mismo tiempo empática con ellos, ¿no? Y yo creo que tenemos un buen feeling, los alumnos y yo. ¿Y cómo motivas a tus alumnos? Con eso, Con el feedback. sí. Los motivo siempre con un hecho real. Es decir, yo nunca empiezo un tema sin motivarlos antes con algo que realmente les entusiasme, ¿no? A lo mejor si vamos a empezar por la lectura de un cuento que yo previamente me lo he leído, evidentemente un maestro siempre tiene que leer todo lo que manda a leer a los alumnos. Eso es fundamental. Entonces yo les hago, bueno, yo me monto unas películas, ¿no? Y entonces les digo, o ponemos un trocito, a lo mejor si ese libro está llevado al cine, pues le pongo solo el principio para que ellos se entusiasmen. O alguna situación les digo, bueno, pues tráiganme los tickets de Mercadona si vamos a hacer números decimales, ¿no? Tráiganme los tickets de Mercadona, todo, si vamos a comprar Mercadona, cualquier supermercado, que vamos a ver qué compramos esta semana. O sea, todo es relacionado con la vida real. Esa es la motivación importantísima, llevar todas las situaciones a la vida real. Porque si no, ellos fuera de contexto no ven nada, ¿no? Fuera de contexto, algo alejado, no. Es algo que ellos vivan y que estén viviendo actualmente. ¿Crees que eres un profesor empático? Sí. Ah, pues sí, pues esa pregunta ya sobra. Sí, yo creo que sí. Además ellos tienen buena relación conmigo. Nosotros tenemos buena relación, los alumnos y yo, normalmente, ¿no? Raro es la persona que no tiene empatía conmigo y yo con ese alumno. Hago una cosa, y es que no, a ver, cuando un alumno tiene un problema, le digo siempre que me lo cuente a mí personalmente. Sea un problema entre compañeros, con otro profesor que le da clase, con otro compañero del colegio, si ha tenido problemas en el patio, siempre le digo, no nos cuenten en voz alta. Quiero que me lo digan a mí bajito, entonces yo siempre lo saco de la clase y hablamos fuera de la clase. Siempre, cualquier problema que tenemos. No me gusta nunca que los niños se acusen en la clase unos a otros. La técnica, porque ellos vienen con eso de acusarse y decir, ¿a qué me pegó? ¿A lo que me insultó? Con esa técnica yo les he dicho, ellos ya lo saben porque ya me conocen del año pasado, lo que tengo este año, ¿no? Pero cuando vienen nuevos, yo les digo, en mi clase no se critica nunca a nadie en voz alta. Si hay un problema, me lo vienen y me lo dicen a mí bajito. Y el que por casualidad no lo controla, ¿no? Y dice, ¿aquel me pegó? De pie. Entonces, cuando ellos van viendo que se van poniendo de pie, es porque hemos criticado a los compañeros demasiado. Cuando vemos a 6 personas de pie, paro la clase y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hay 7 personas de pie, ¿qué le ha pasado? Que estamos criticando demasiado, señor, ¿vale? Mañana espero que en vez de 7 hayan 5. Y así entonces ellos se van acostumbrando, hasta que la dinámica de ese sentido, ellos ya se van acostumbrando hasta que ya no hay nadie de pie, porque ya han aprendido que cuando tienen algún problema con algún compañero, en ese mismo momento vienen a mi mesa. Me dicen, señor, tengo un problema con mi compañero, o tengo un problema con un niño de otra clase, o tengo un problema con un profesor, o tengo un problema contigo, que eso también me ha pasado. Tengo un problema contigo, señor. A lo mejor eres demasiado recta en ciertas cosas, en la libreta, en ese tipo de cosas. Entonces, bueno, le doy mi razón, pero eso siempre se gestiona fuera del aula, nunca delante de los demás. Porque me imagino que los niños, yo me pongo en el lugar de ellos y a nadie le gustaría que un profesor te llamara la atención ahí delante de 25 alumnos y tú te haces así de pequeñito, ¿no? Entonces, otra cosa es que yo a lo mejor les mando a callar y digo, a ver chicos, ya está bien de tanto alegar, vale, pero de una manera más empática, no con una rectitud porque eso no les lleva a nada, ¿no? ¿Consideras que tu trabajo está valorado hoy en día? ¿Por qué? ¿Valorado? Valorado no, es lo que te comentaba al principio. Yo creo que la figura del maestro se ha deteriorado con los años, mucho. Evidentemente, yo creo que estamos como en un momento en que los gobernantes no se han dado cuenta que la profesión de maestro creo que es de las más importantes que tiene la sociedad. Formamos los niños del futuro, a las personas del futuro. Tenemos unos niños
en nuestras manos, que son los futuros políticos, los futuros médicos, los futuros fontaneros, los futuros electricistas, los futuros, directores de banca. Esos son los que están en nuestras manos. Y si tú no le das, el gobierno en general, la sociedad, el valor que tiene un maestro, no llegamos a nada. Llegaremos a nada. El futuro será el reflejo de la sociedad que valora o no a los maestros actualmente. No creo que estemos valorando. ¿Crees que el salario que recibes por tu profesión es suficiente para todas las responsabilidades que llevas a cabo? Yo creo que sí. Es decir, es verdad que un profesor tiene mucha responsabilidad, sobre todo cuando haces actividades extraescolares, fuera del aula, ¿no? Es un riesgo terrible llevar a niños de excursión, ¿no? Porque se te cae, porque le pasa algo, los padres no comprenden ese tipo de situación, creen que cuando tú sales los maestros están como hablando y no, habla de todo. Yo no digo que no, porque en todas las profesiones hay de todo, pero es un riesgo que corremos sin necesidad. Yo creo que el maestro está bien pagado, o sea, para mí sí, un maestro yo creo que sí, no me quejo en absoluto porque siempre pienso en la gente que está peor que yo, ¿no? Pienso muchísimo. Es verdad que bueno, que hay gente que está en Isla Menor, también he pasado años en Isla Menor, que el sueldo pues no te da tampoco para tanto, tienes que pagar un piso, desplazarte en los viajes y demás, ¿no? Pero bueno, pienso siempre que habrá gente peor que yo, entonces tampoco, bueno, no me considero mal pagada. Lo que sí creo que el riesgo de llevar a un alumno a una actividad extraescolar, eso sí que no se paga con nada, ¿no? No es obligatorio, un maestro lo saca fuera del aula porque cree que los alumnos aprenden mucho más. Yo para mí creo que una salida con niños a un museo, a un monte, a un aeropuerto, lo que sea, los niños aprenden más con las imágenes que ven, ¿no? Más que en la clase. Pero es verdad que el riesgo que conlleva esa salida a un maestro, eso no está pagado con nada. Yo los maestros, sobre todo que se llevan niños de viaje, me parecen fantásticos, porque a mí me da mucho miedo, ¿no? Me da mucho miedo porque como está establecido la sociedad, no te ampara nada. A un niño le pasa algo, aparte de lo que a ti psicológicamente te puede afectar eso, la administración no te ampara para nada, económicamente, con lo cual es un riesgo añadido llevar alumnado fuera y creo que eso es lo que no está bien pagado. De resto sí, la profesión sí. ¿Cuántos años llevas trabajando como docente? Como docente, no me las arrugas, llevo 32 años de maestra, sí. Ahora con la misma ilusión del primer día. Sí, con la misma ilusión. ¿Y has experimentado muchos cambios desde entonces? Sí, es todo un cúmulo de lo que te acabo de decir. Hay muchos cambios. La ilusión tengo la misma de cuando empecé. La misma ilusión y las mismas ganas las sigo teniendo, ¿eh? O sea, yo sigo pensando continuamente en los niños, en qué actividades puedo hacer nuevas o qué curso puedo hacer, que no, a lo mejor sale de los centros profesores que siempre salen cursos interesantes, ¿no? Entonces digo, pues voy a hacer este curso, voy a hacer, siempre pensando en los niños, ¿no? Porque tú te reciclas para tú luego, eso que has aprendido, transmitírselo a los niños. La ilusión la tengo igual, ¿no? El día que yo no tenga ilusión, tengo la profesión. De verdad, el día que yo no tenga las ganas de venir al colegio, porque esto no es una oficina, o sea, tú no puedes venir a un centro pensando, ay Dios mío, qué horror, tengo que estar ahí todas esas horas con los niños, ¿no? El maestro que piense eso es un maestro amargado. Mejor es que deje la profesión y se dedique a otra cosa. Tú tienes que llegar al colegio siempre pensando en ilusionar a los niños. Y con la ilusión que tú tienes, esa ilusión que tú tienes se la transmites a los chicos no son tontos. Y dices, señor, este tema te gusta mucho, ¿verdad? Porque a lo mejor ellos ven que tú le das como más importancia. Te ilusionas más, se lo transmites a ellos y ellos lo cogen enseguida, te dicen, señor, este tema te gusta mucho, ¿verdad? Y digo, pues sí, me gusta un montón, ¿no? Entonces, claro, eso a ellos les transmite mucha ilusión. La ilusión es la misma y yo creo que los cambios han sido, bueno, que tú también tienes que evolucionar con los años, ¿no? Aunque te encuentras más cansada, lógicamente, pero al tener tanta ilusión yo creo que vale la pena. Bueno, y por último, ¿tienes algo más que añadir para esta entrevista? ¿Contar alguna experiencia o algo? No, yo creo que la gente, los estudiantes como tú, deben de pensar que la carrera de maestro no es fácil. No es fácil mantenerte siempre con esa iniciativa, con esa
ganas de prepararte. Un maestro que deja de prepararse se queda en el olvido, ¿no? Porque hay técnicas nuevas, cosas que la gente va experimentando. Al principio tienes que rodearte de la gente que tiene experiencia, ¿no? Y aunque tú creas que sales de la facultad sabiendo mucho, realmente cuando te enfrentas a una clase te das cuenta que tú no sabes nada, ¿no? Entonces, cuando tú sales de la facultad, lo bueno es eso, rodearte de gente con experiencia, de los maestros que han estado años y que te pueden enseñar, porque la experiencia es un grado inconfundible. Y tú, al mismo tiempo a ellos, a esos maestros que llevan muchos años, transmitirles la ilusión con la que tú sales de la facultad, ¿no? Yo creo que es un tándem de las dos personas, ¿no? Es decir, bueno, esa gente mayor, que a lo mejor hay mucha gente mayor que ya se les ha ido un poco la ilusión, ¿no? Y las ganas de motivar a los alumnos, pues tú transmitirles la ilusión que sacas de la facultad. Eso sería maravilloso. A mí me encanta cuando al colegio llega gente nueva, gente joven, ¿no? Porque digo, ay, chicos, a ver qué han aprendido, qué saben, qué tal, ¿no? Y ellos, además los ves, ¿no? Que arrastran mucho a la gente que ya lleva muchos años y que está como un poco cansada. Y entonces ellos hacen que nos subamos otra vez al carro de la felicidad de ser maestros, ¿no? A mí eso me parece fantástico. Bueno, y darles la enhorabuena, que si tiene mucha ilusión, eso es maravilloso, es lo principal. Vale, muchas gracias. Gracias a ti, Zucca.